Como se dará cuenta, aún en esta lección seguimos dentro de la primera parte de la quinta petición del llamado Padre Nuestro, y ya esta será la última de esa primera parte de la petición. Con la ayuda de Dios, en la siguiente lección nos iremos a la segunda parte de esta quinta petición. Y vamos a iniciar con un breve repaso de nuestra lección pasada, y dentro de lo que estuvimos aprendiendo es que porque Dios es fiel para cumplir sus promesas y justo para castigar el pecado, perdona los pecados que sus hijos confiesan, confiando en su fidelidad para hacer lo que ha prometido y en el sacrificio de Cristo para satisfacer su justicia, y les limpia de toda maldad. También vimos 7 efectos o juicios de Dios sobre el pecado no confesado, que encontramos ahí en la primera carta del apóstol Juan. Y dentro de estos 7 efectos ubicamos que cuando no hay confesión de pecados, se entenebrece el entendimiento y se endurece el corazón, que hay pérdida del gozo, pérdida de comunión con Dios y con otros creyentes, pérdida de la experiencia del amor de Dios, pérdida de paz, de confianza en Dios, en su respuesta a la oración y en lo concerniente a su venida. Pero también, hermanos, hay otras terribles consecuencias que trae el pecado oculto o las prácticas pecaminosas sin confesar. Entonces, es parte de lo que veremos el día de hoy. Y lo primero es que el pecado entristece al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Quizás usted esté más familiarizado con la versión Reina Valera. En ese caso, en lugar de decir y no entristezcan, dice no contristéis. Bueno, pues la palabra contristar es lo mismo que entristecer. También significa afligir y causar pena o dolor. En la lección pasada vimos que el pecado estorba e impide la comunión con el Padre, la comunión con Cristo y también con otros creyentes. Pero en este caso, hermanos, vemos que no solo afecta la relación, que no solo ah, impide, trastoca, estorba la comunión, sino a la misma persona de Dios, al Espíritu Santo. Es decir, no solo nuestro pecado afecta esa relación, sino afecta directamente a la persona de Dios, al Espíritu Santo. Lo entristece, aflige y le causa dolor. ¿Pero por qué? Pues porque es santo, y todo lo que no sea santo le es desagradable. Pero también lo entristece debido a otra consecuencia que nuestro pecado trae consigo, que es la segunda que veremos, y es el hecho de que el pecado impide la obra del Espíritu Santo en el creyente. Sí. En la lección anterior vimos que la salvación incluye 3 tiempos. Sí, hablamos de que un cristiano fue salvado de la pena del pecado en el momento en que confió en Cristo para salvación. En ese momento recibió la justificación. En segundo lugar, el creyente es salvado a diario del poder del pecado al dejar que el Salvador viva su vida por medio de él.
Y aquí le voy a repetir esto y se lo quiero subrayar, ¿sí? El creyente es salvado a diario del poder del pecado. ¿En qué momento o de qué manera? Al dejar que el Salvador, es decir, que Cristo, viva su vida por medio de nosotros. ¿Sí? Lo que sería lo mismo a vivir a Cristo, a permanecer en Cristo, a tener comunión con Dios. Y esto es llamado la santificación. En tercer lugar, ese tercer tiempo de la salvación es el hecho de que el creyente será salvado de la presencia del pecado en el tiempo del arrebatamiento o traslado de la iglesia, también llamado la glorificación. Entonces, tenemos aquí estos tres tiempos, estas tres uh, cosas que forman parte de la salvación para el creyente. La justificación, número 1, tiempo pasado. Santificación, número 2, tiempo presente. Y glorificación, número 3, tiempo futuro. Entonces, hermanos, en este momento nos encontramos en la etapa intermedia de la salvación, que es la de la santificación, en la cual el creyente es modelado para ser hecho conforme a la imagen de Jesús y es llevada a cabo por el Espíritu Santo. Hermanos, es el Espíritu de Dios el que nos santifica y es el Espíritu de Dios el directamente afligido por el creyente pecador, quien tiene como una de sus misiones reproducir la imagen de Jesús en cada cristiano. Así que cualquier rebeldía del creyente impide la acción del Espíritu. Entonces, si en este momento, en este tiempo presente en nuestras vidas, de cada uno como creyentes, nos encontramos en esta etapa intermedia de la salvación, que es la santificación, y si esa santificación, ese ser modelados para ser cada vez más como Cristo, es algo que el Espíritu de Dios lleva a cabo, es una de las misiones que Él tiene encomendadas, pues entonces nuestro pecado impide que Él continúe con ese proceso de formar a Cristo en nosotros. Entonces, nuestro pecado es un impedimento y es otra razón por la cual el Espíritu Santo se entristece o se aflige. Y un comentarista bíblico lo dijo de esta manera: el Espíritu Santo reside en el creyente como decorador, que limpia, decora y embellece el espíritu del creyente. Todo pecado es una mancha corrompida que afea la obra del Espíritu. ¿Cómo no va a entristecerse al ver manchada, afeada, echada a perder la obra que viene llevando a cabo en nuestro interior? Así que en lugar de continuar con su obra de producir su fruto, ¿sí? Usted recordará, la Escritura nos habla acerca del fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu es aquello que el Espíritu Santo produce en el creyente y es el concentrado del carácter de Cristo, ¿sí? No sé si se lo sabe de memoria, ¿verdad? Pero la Escritura habla acerca de esto y nos da una lista que no es la totalidad. Nos habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza como parte del fruto que el Espíritu Santo produce en los creyentes. Pero para que esto pueda ser llevado a cabo, no debe haber impedimento, no debe haber pecado no confesado o pecado oculto
que inhiba esa obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y en el momento en el que el pecado se hace presente en nuestras vidas, el Espíritu Santo, en lugar de continuar con su obra de santificación, ah, formando, modelando en nosotros el carácter, la imagen de Cristo, debe de enfocarse en otra cosa, debe obrar produciendo en nosotros convicción de pecado para que nos arrepintamos, debe llevar a cabo una limpieza y hacer una obra de restauración en nuestras vidas. Y es por esto que experimentamos la pérdida del gozo y la paz, como veíamos la lección pasada, pero también del amor, el amor a Dios, el amor al prójimo. ¿Por qué razón? Pues porque ya el Espíritu de Dios no está ahí produciendo su fruto en nosotros debido a que está llevando a cabo aquellas tareas que son necesarias debido al pecado presente en nuestras vidas. El Espíritu no puede fluir en una vida que está contaminada por el pecado, hermanos. Hace unos días, un hermano me comentaba que en el lugar donde han vivido por más de 10 años, nunca les ha tocado que le den mantenimiento a las tuberías del techo que reciben el agua de lluvia. Pues usted sabe que aquí es algo muy frecuente. Y me comentaba él que debido a la suciedad que se ha ido acumulando con el paso del tiempo, impide el flujo del agua para llegar o para salir y llegar a donde debe llegar esa agua. Y entonces, como ese flujo de agua está impedido debido a esa suciedad que se ha acumulado con el paso del tiempo, provoca que se filtre la humedad hacia adentro del lugar, ¿sí? Hacia adentro de esa casa en la cual estos hermanos viven. Y estoy usando esta ilustración a manera de símil de lo que ocurre con el pecado no confesado en nuestras vidas. Esa suciedad que se hace presente y que en ocasiones dejamos que se acumule, impide el fluir del Espíritu Santo, imposibilitando su misión de formar en el creyente el carácter de Cristo. Y el contexto de Efesios capítulo 4 versículo 30, que es la última cita a la que dimos lectura, nos dice que el Espíritu Santo es contristado por la práctica de la mentira en cualquiera de sus expresiones, el pecado de la ira contra otros, el pecado del hurto y del hablar corrompido en el creyente, así como por la omisión de ser amables, misericordiosos y perdonar a otros, por mencionar algunos de los pecados que lo afligen. Quien se conduce de manera que genera división en lugar de unidad en la iglesia, el que no ama a sus hermanos, el que se llena de enojo porque otros no piensan como él, el que no se relaciona con otros creyentes para evitar los roces que se puedan dar, el que no perdona, el que es incapaz de mantener la comunión con los miembros de la familia de Dios, está oponiéndose en lucha abierta contra la obra del Espíritu Santo, hermanos. Y cuando el Espíritu se contrista, deja de producir su fruto. En tercer lugar, el pecado nos descalifica para un servicio eficiente y aceptable en el reino. El profeta Samuel le hizo una pregunta al rey Saúl que cada creyente deberíamos hacernos como prueba para saber si estamos en condiciones de elevar nuestras oraciones al Dios Santo y llevar a cabo el servicio que Él nos ha encomendado. En primero de Samuel, capítulo 15, los versículos 22 y la primera parte del 23 dice:
¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, hermanos, quien se somete a la autoridad puede ejercer autoridad en aquello que se le encomienda. El Señor Jesús enseñó acerca de este principio con esa experiencia que tuvo con el centurión, ¿verdad? Que vino a él pidiéndole que sanara a su siervo, y este hombre, que ni siquiera era judío, tenía muy claro el principio de autoridad, y lo que él dijo fue: yo soy un hombre bajo autoridad, y a su vez ah, estoy o tengo autoridad sobre otros. Y le digo a este: ve y va. Es decir, aquellos sobre los que tengo autoridad obedecen las instrucciones, pero porque yo soy alguien que está bajo autoridad. Entonces, aquel que se somete a la autoridad de Dios puede ejercer aquella autoridad que se le ha delegado para llevar a cabo lo que se le encomienda, ¿sí? Para llevar a cabo aquello que el Señor le ha encomendado en su servicio. Quien no obedece a Dios carece de peso y autoridad en el servicio, hermanos. Sí. Y eso es algo que aquellos que tienen cierta medida de discernimiento pueden ubicar, ¿sí? El hecho de que hay personas que tienen un peso de parte de Dios y que hay otras que no lo tienen. Igual pueden llevar a cabo bien aquello que se les ha encomendado, pero en realidad no tienen el respaldo de Dios para ello, y puede ser evidente para muchos. En cuarto lugar, el pecado destruye nuestro testimonio y quita fuerza a nuestra vida cristiana. Por eso, si persistimos en pecar y desobedecer, nuestro Padre Celestial nos disciplina a fin de que no nos endurezcamos y permanezcamos en nuestros pecados. En Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11 dicen: pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Así que cuando estamos fuera, ¿sí? Cuando estamos llevando a cabo cosas que impiden que ese proceso de santificación en nosotros continúe, Dios va a intervenir y nos va a disciplinar, nos va a corregir para quitar todo aquello que estorba y que podamos participar de su santidad. Versículo 11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. No sé qué tan cierto sea, pero se dice que la mordedura de las serpientes no es tan mala si hace poco que han bebido, porque antes de beber se vacían de su veneno. Y entiendo que el ejemplo que le estoy poniendo no es bonito, ¿verdad? A la hora de estar meditando en ello y de imaginarlo, la verdad es que, pues bueno, hay personas a las que les gustan este tipo de animalitos, ¿verdad? Pero a mí no se me hace nada grato el ejemplo, pero el punto es que ilustra la necesidad que tenemos, hermanos, de vaciarnos de todo ese veneno del pecado que deshonra al Señor y que juega en nuestra contra.
¿sí? Que en primer lugar le deshonra a Él, que le entristece, que impide la obra de su Espíritu Santo y que también juega en contra nuestra. Así que es importante que nos ejercitemos hasta adquirir el buen hábito de confesar nuestros pecados en el momento que el Espíritu Santo nos los trae a memoria, hermanos, sin importar el lugar donde nos encontremos o lo que estemos haciendo, que en la medida de lo posible no esperemos para que no los vayamos acumulando o corramos el riesgo de olvidarnos. Sí, esto es algo que en la medida que aprendemos acerca de esto, que somos apercibidos por la enseñanza de la palabra con relación a esto y que tomamos determinaciones de caminar en obediencia en esta dirección que Dios nos muestra, que empecemos a ejercitarnos y obviamente como en cualquier ejercicio, al inicio puede costarnos más trabajo, podemos pasarlo por alto en mayor medida porque no estamos acostumbrados a ello, pero tenemos a nuestro alcance la provisión de la ayuda de Dios y se la pedimos y seguramente experimentaremos su intervención en ello y en la medida que eh, practiquemos esto, será cada vez más sencillo el hecho de ser dóciles a la voz del Espíritu Santo, confesar nuestros pecados diariamente y las veces al día que sea necesario, es como lavar nuestras manos. Durante todo el día nuestras manos se ensucian, pero no dejamos que la mugre se acumule, o bueno, al menos no debemos dejar que así suceda. Nos las lavamos cuando están sucias. Y si somos alumbrados en un momento en que estamos trabajando o en el camino hacia algún lugar o en el colegio, el Espíritu Santo no se ve limitado por nuestra circunstancia, hermanos. Y si nos está señalando algo en un tiempo específico, es para que lo atendamos con diligencia, que no lo posterguemos. Ahora, en buena medida somos alumbrados cuando estamos en nuestros tiempos con el Señor. Sí, aunque la realidad es que, como decía el profeta, ¿verdad? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Todo el tiempo estamos delante de Dios, pero en esos tiempos que dedicamos a, al estudio y meditación de la palabra, a la oración, su luz nos alumbrará y expondrá, señalándonos ciertos pecados. Y no debemos ser introspectivos y ponernos a buscar nuestros pecados, hermanos. No estoy hablando de que en esos tiempos en los que estamos a solas con el Señor nos pongamos a tratar de ubicar aquellos pecados que debamos confesar, porque no es así como funciona. Dios es luz y mientras pasamos tiempo con aquel que es luz, seremos alumbrados respecto de nuestras tinieblas. Entonces podremos confesarle al Señor esos pecados acerca de los cuales nos alumbró. Y ya vimos que es necesario ser específicos cuando confesamos, porque cuando el Señor nos alumbra, siempre es de forma específica, hermanos. ¿Sí? Cuando Él viene a señalarnos algo acerca de lo cual necesitamos arrepentirnos y confesar, no lo deja en el plano de lo etéreo, ¿sí? No, es algo completamente práctico y específico, y así es como debemos hacer nosotros al momento de confesar nuestros pecados y pedirle al Señor que nos limpie. Por ejemplo, supongamos que estamos teniendo un tiempo de esparcimiento haciendo algo que nos relaja. Y pasado un rato, el Señor nos indica que hagamos algo que alimente nuestro ser interior, como leer su palabra, algún libro
edificante, repasar una enseñanza, escuchar una predicación, memorizar algún versículo de la escritura, orar, etcétera. Y en lugar de obedecer, seguimos en aquello que nuestra carne disfruta. El Espíritu Santo viene y nos redarguye acerca de nuestra desobediencia y nos recuerda la necesidad de confesar nuestro pecado. En ese momento podemos orar algo así como: Señor, confieso que te he desobedecido. Por favor, perdóname por seguir haciendo lo que tú no querías. Perdóname por mi pereza y por asignarle mayor valor a lo que yo quería hacer que a pasar tiempo contigo y conocerte más. Lávame de mi pecado con tu sangre preciosa. Y si no nos es posible, hermanos, hacerlo en voz alta, también podemos orar en silencio. La escritura enseña que Nehemías estaba delante del rey a quien servía como copero y que el rey le hizo una pregunta. Y antes de responder, Nehemías pidió la ayuda de Dios en oración. Es obvio que no lo hizo en voz alta. Y esto nos enseña ese principio. Dios conoce lo que vamos a decir desde antes de que lo digamos. Así que también puede escuchar nuestra oración que hacemos en silencio. Y después de confesar de esta manera, podemos estar seguros de que hemos sido perdonados y que la sangre de Cristo lava nuestro pecado. Cuando confesamos, inmediatamente Dios nos perdona y se despeja cualquier ofensa que hayamos hecho contra el Señor. Ahora, si hemos puesto atención a esta quinta petición, nos habremos dado cuenta de que está en plural. Dice, perdónanos. ¿Significa eso que yo puedo pedir a Dios que perdone las deudas de otros? Definitivamente sí, hermanos. No solo puedo, sino que debo pedir a Dios que perdone las deudas de otros. Vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 32, los versículos del 30 al 32. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas: Ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: Qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Bueno, este es un ejemplo de varios que encontramos en el Antiguo Testamento. Otros ejemplos de oración de intercesión por perdón los tenemos ahí entre paréntesis para que usted lo lea ya con más tiempito. Nehemías capítulo 1 versículos del 4 al 11, Daniel 9 del 4 al 19 y Amós 7 del 1 al 6, por incluir algunos. Ahora, un ejemplo del Nuevo Testamento lo encontramos en Hechos capítulo 7 versículos 59 y 60. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Otro ejemplo que olvidé incluir aquí en la diapositiva, lo encontramos en Lucas capítulo 23, los versículos 33 y 34, nuevamente por mencionar solo algunos de ellos. En el ejemplo de Moisés, así como en los de Nehemías,
Daniel y Amós, su petición de perdón es a favor de su pueblo, el pueblo de Israel. En el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, Esteban pide a favor de quienes no conocían al Señor y lo estaban persiguiendo hasta el punto de quitarle la vida. Así que esta petición incluye tanto a aquellos que conocen a Dios, es decir, a su iglesia, como a aquellos que no le conocen. Y es parte de aquello que no solo podemos hacer, sino que debemos. Porque otra vez, ese perdónanos está en plural, hermanos. En nuestra oración por la iglesia debemos confesar sus pecados, que son ciertos y son muchos, triste y desgraciadamente. Y así como Nehemías o Daniel pidieron perdón por los pecados del pueblo, incluyéndose a sí mismos, aunque ellos personalmente no habían incurrido en aquello por lo que estaban pidiendo perdón, nosotros debemos tener la misma actitud, hermanos. Aunque lo más probable es que podamos identificarnos con los pecados de la iglesia por los cuales estemos pidiendo perdón, confesando en oración. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Pedir perdón al Señor porque como iglesia no le hemos puesto en primer lugar, ni le hemos amado lo suficiente, ni le hemos servido de manera suprema. Es necesario que oremos para que la iglesia sea convencida de su falta de lealtad a Él. Es necesario que oremos para que la iglesia sea confiada y obediente a Cristo. Y también debemos orar para que la iglesia sea movida a un arrepentimiento profundo y verdadero y a una humilde y plena confesión a su Señor. Oremos para que ella sea limpiada y renovada en el poder del Espíritu Santo. Debemos hacer todo esto no como críticos de la iglesia, sino como sus miembros, como parte del mismo cuerpo, identificados con la desobediencia de ella y dispuestos a corregir lo que sea necesario para ser sanados de nuestra rebeldía. Al orar de esta manera, hermanos, estamos siendo específicos en la confesión de pecados, al mismo tiempo que oramos en intercesión, pidiendo la ayuda de Dios en ello. En conclusión, vimos que otros efectos del pecado sin confesar son que entristece al Espíritu Santo, impide su obra en el creyente, lo descalifica para un servicio eficiente y aceptable en el reino, y destruye su testimonio y quita fuerza a su vida cristiana. Vimos que la confesión de pecados o petición de perdón no solo es personal, sino también por aquellos que no conocen a Dios, así como también por quienes forman parte de su iglesia. Y algunas preguntas para reflexionar. He logrado ver más allá de todos los efectos o consecuencias que puedo experimentar a causa de mis pecados. Lo más importante es el hecho de que me inhabilitan para estar en comunión con Dios y poder reflejar su imagen. Como veíamos en la lección pasada, es importante que cuidemos nuestras motivaciones y ciertamente el pecado sin confesar, el pecado oculto, tiene efectos, hay juicios de parte de Dios sobre ese pecado y hay consecuencias que experimentamos en lo personal, pero
hemos logrado ver que más trascendente, más importante que todos esos efectos o consecuencias que experimentamos en lo individual, el hecho de que nos inhabiliten para estar en comunión con Dios y para poder reflejar su imagen es, es lo peor de esto. Tengo claro que mi propósito de vida es glorificar a Dios. Esta pregunta tiene que ver con lo anterior, porque reflejar su imagen es parte de nuestro propósito de vida, es de lo más importante, es una de las razones más importantes por las cuales usted y yo estamos aquí sobre esta tierra. Y, y si el pecado no confesado impide que reflejemos la imagen de Dios, pues entonces está impidiendo que su propósito para nuestras vidas sobre esta tierra se cumpla. Como último en lo cual reflexionar, hay cambios sustanciales en mi comunión con Dios y mi vida de oración como resultado de la enseñanza de su palabra. Pues nuevamente, hermanos, esto es para llevarnos a detenernos y reflexionar, meditar, considerar nuestros caminos, como dice la Escritura, para poder revisar en qué punto estamos, para poder identificar si aquello que Dios nos ha enseñado está haciendo diferencia en nuestras vidas debido a que lo hemos empezado a implementar, o si no hay ningún efecto de la palabra de Dios en nosotros, ¿qué haremos para dejar de que sea así? Sabemos que la palabra de Dios es poderosa, que por ella Dios creó de la nada todo lo que existe, que por ella nos salvó, nos hizo nacer de nuevo y tantas otras cosas, tantos milagros que día tras día Él lleva a cabo por el poder de su palabra. El punto es si estamos permitiendo que esa poderosa palabra de Dios esté llevando a cabo en nosotros esa transformación, ese modelarnos para ser cada vez más como Dios desea que seamos. Y si no es así, pues que definamos qué es lo que haremos para que esa poderosa palabra lleve a cabo el propósito por el cual Dios la envía a nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, quiero pedirte que nos perdones por entristecer a tu Espíritu Santo e impedir que lleve a cabo su obra de formar el carácter de Cristo en nosotros por causa de nuestros pecados. Ayúdanos a valorar todo lo que has hecho para poder tener comunión contigo, a aborrecer cada vez en mayor medida todo lo que nos aleja de ti y para que seamos dóciles para confesarte nuestros pecados prontamente. En Cristo Jesús. Amén.